Tamarana, opate cual bañare pe mari. Pechacata pea, opate culturaleta, che inora tu cuero jimboy cual ñembarenda te cueta. En nuestra cultura lo que nos representa es sobre la pesca. Dentro de nuestra cultura también nosotros nos dedicamos el arte, la artesanía, en el arte también de la madera. Mi nombre es Jerus Ángel Maija, soy de la cultura Yuracaré. Nosotros a lo que nos dedicamos en el trópico de Cochabamba es a la caza y pesca y la producción del plátano. Esta es la guayaba. Y cuando están con mis babas, le hago tomario en cucharita. No cualquiera sabe esto, nadie sabe esto. Así nos salió la tela, así. Paracono, Tini Coraono, N Chambriano. No Tini Jare, Lisbania Cayala Velarde. Representa Shoire al mojeño trinitario. Mis comidas típicas son el locro, el majao, el masaco, relleno veniano y el chive. De artesanía tenemos sombrero de hoja de motacú y nos dedicamos a la caza y pesca. En danzas típicas tenemos el machetero, los judas, el aviador. En traje típico tenemos los que es el tipoy, que utilizamos de diferentes colores. También el traje del machetero. Todo lo que es de acá de la corona son de plumas. Los instrumentos musicales son las tamboritas, flauta, bombos. Checherer, María Gabriela, Chiayú, departamento, provincia Guarayos, Urubichá. Punitén, Oromoyecuara, Ore, Cultura. Chembataza, o me explica mira, chi, ore cultura, guarayo, ore estendar. Ahora veo pacatú, chechere, brine yulisa saibera chaure. La cultura guaraya se destaca mayormente por sus danzas, tradiciones, su gastronomía y también se destaca por la caza y pesca, su música que está acompañado por el violín, la flauta y la tamborita. Che, añele mira, chi, ore vestimenta, ore estendar. Cuña, yuromonde, tipoy, blanco, lienzo. Niunio, trenza, uña penjerejo. Cuimbae, omonde Yirekoy, camisa, urupuku, akanduru, uru, ore cultura, beabey, oroyapo, inimborese. Y les invitamos a todos ustedes a que nos visiten en la provincia Guarayo. Soy de la cultura aymara de La Paz, El Alto. En sí, mi cultura y mi pueblo queda ubicado en casi frontera Perú. Tenemos dentro de nuestra cultura algo que le decimos a la tapi, donde la gente se reúne para reunir toda la comida cosechada dentro de la población. Esto se hace para mantener a la población más unida, disfrutar de lo que se cosecha dentro de nuestra cultura. En este aptapi se trae comúnmente lo que es el chuño, la oca, la papa, algo que ya es
muy tradicional en nuestra cultura. En cuanto a música y danza, tenemos lo que es la moseñada. Y algo que se toca comúnmente en nuestra cultura es la pinquillada. Esta danza se refiere a la buena cosecha dentro de la cultura, y la pinquillada para mantener a la gente alegre. Es una danza y música muy autóctona. Algo que se festeja muy a menudo en nuestra cultura es el Año Nuevo Andino. Se festeja el sol naciente, donde se reciben los primeros rayos de sol. En cuanto a agricultura y crianza de animales, tenemos lo que es la vaca, el burro, las ovejas, la llama y la alpaca. Solo en zonas andinas se puede hacer esta crianza. En cuanto a agricultura, sembramos la papa, el maíz, la haba, la oca. Algo que nos caracteriza como aymaras es la elaboración del chuño. Espero les haya gustado la información de mi cultura. Mi nombre es Doris González Cerato. Les voy a contar un poco sobre mi cultura. Mi cultura tacana se dedica a lo que es a la agricultura, la pesca, la caza. También tiene lo que son sus danzas tradicionales, sus vestimentas. Las vestimentas son de tipoy, de los hombres pantalón blanco, camisa blanca. También se dedica, ¿no?, lo que es a la artesanía, manillas, collares, aretes. También hacen bolsones de tejido. Aquí Mapanucus, Moncosh, Chafi. Vengo del pueblo Concepción, de la cultura chiquitana. Les voy a presentar cómo es mi cultura. Lo que nos identifica a nosotros como chiquitanos, el sombrero de sao, la máscara, el tipoy en las mujeres, las músicas tradicionales, la kirari, la chorena, el caos, la hospitalidad. Los chiquitanos realizan una gran diversidad de actividades. Sin embargo, no existe una rígida división del trabajo entre hombres y mujeres. Ambos comparten las labores en el Chaco, van a la pesca o se dedican a la confección de enseres de uso diario. Unikususki Anikaski. Mi nombre es Alejandrina Rupico Vázquez. Voy a hablar sobre mi cultura, que es la cultura quechua. La cultura quechua en sí se basa en la artesanía, se hace lo que es la bandeja de arcilla, la fabricación de máscara, de cuero, cinturón, ollas de barro, tinaja, su plato típico el mondongo, el cual viene preparado con chuño, ají. También tenemos en lo que es su vestimenta, ¿no? Vendría a ser del puzllay, su pantalón negro, una camisa blanca, un sombrero negro. De las mujeres sería una falda larga, sea negra, roja o de diferentes colores. La polera blanca, su sombrero igual negro y las hojotas. Somos de la zona Caami y de la cultura guaraní. Lo que están viendo en el video es la cultura donde nos representa, ¿no?, a todo el pueblo guaraní. El Arete Guazú es una fiesta grande de nuestra cultura, donde se transmite la alegría desde el más pequeño hasta el más mayor, que son nuestros abuelos. Dentro de nuestra capitanía nosotros realizamos diversos platos típicos: tamal, cahuilli, huminta, bizcocho, achi. Y en cuanto a artesanía, realizamos, ¿no?, el bocó, también la artesanía a base de palo, la batea, ¿no?, para hacer el pan. Lo que sembramos es maíz, cumanda. Esa es todo de la zona Caami. Bueno, saludos para todos. Vengo de la zona Cahuasu, Agaiki y Queremba Yambay. Mi cultura se caracteriza por nuestra vestimenta, por respeto, costumbre. Chechere Sandra López Romero,
Chiayu, Gran Caipen Carobacho, artesanía, olla preta, cope, aprofe chupe, sombrero, silla, por el envío pajae, semilla, comanda dive, guandaca, achi, aguichi. Vamos a hablar un poco sobre el municipio de Charagua. Cuenta con 3 zonas: Charagua Estación, Charagua Centro y Charagua Norte. En Charagua también contamos con varios lugares turísticos como ser la Bocatoma, en donde se encuentran las aguas termales. También tenemos el mirador, el famoso Chorro de Huira, y como último tenemos nuestro famoso puente sin barandas por donde cruza el tren hacia el sur del país. En cuanto a cultura, tenemos la cultura guaraní, guaraní aba y el guaraní soseño. En cuanto a producción, bueno, contamos con lo que es sembrado de maíz. Soy de la comunidad de Cotoca del municipio de Cabeza y pertenezco a la cultura guaraní. Chechere Tania Jazmín Tejerín, añade Chaipota de Oraja, che municipio Lagunilla. Nuestra identidad está profundamente marcada en la cultura guaraní. El idioma y las danzas autóctonas son el pilar de nuestras costumbres. En Lagunilla celebramos nuestras tradiciones con orgullo y alegría. Nuestra economía está basada en la agricultura. Cultivamos maíz, poroto y nuestras manos crean hermosas piezas de tejido, trabajo en arcilla y cuero. Cada artesanía cuenta una historia y refleja nuestra cultura. Gracias por mostrar su cultura, sus raíces. Gracias, Padre Tarcisio, por el legado que nos ha dejado y hacer que la escuela Tecobecati sea una mini Bolivia. Ya soropaipai, re ya cuae barek orebe bai, anja verogura haroi tenonde. Ya soropai tu chacheche.